Capítulo 31. Parte 2. Consecuencias. Nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Confucio era una señal de lo desesperado que estaba Jiraiya, que ni siquiera se molestó en preguntar qué estaba haciendo Uchiha Itachi ayudándolos. Simplemente aceptó que estaba allí y que era muy útil. Jiraiya supuso que haría preguntas más tarde. Si sobrevivían lo suficiente para hacer preguntas más tarde. El hecho fue que, con el inconsciente Orochimaru como una especie de desventaja, la llegada de Itachi, Zabuza y esa chica gato, romance con la chica gato. Un poco cliché, pero aún así, si se hace bien, fue una bendición en lo que a él respectaba. Muy bien, solo tenemos que mantenerlos a raya por un rato. El tiempo suficiente para que todos puedan salir. Luego tenemos que salir nosotros mismos, ordenó Jiraiya cuando los tres estuvieron lo suficientemente cerca para escucharlo. Eso suena tan fácil, dijo la chica gato, poniendo los ojos en blanco antes de esquivar una andanada de Zenbon que se dirigía hacia ella. Zabuza no se había molestado en esperar órdenes, simplemente había saltado al ataque, cortando felizmente cualquier cosa que se moviera en su dirección general. Itachi asintió una vez, muy parecido al Capitán Ambu que alguna vez había sido, y procedió a atacar, convocando a un Onsenkai usando la pausa para acercarse y atacar con una katana. Era solo él o Itachi estaba ahorrando energía. No es que Jiraiya alguna vez le hubiera dado órdenes al tipo, simplemente parecía estar conteniéndose por alguna razón. Hubo una pequeña explosión y Jiraiya atrapó el kunai que había volado hacia él entre dos dedos y envió su cabello al ataque mientras dos ninjas robot de alto rango corrían hacia él. El pelo golpeó a uno de ellos y desapareció. Excelente. Bunsin. Hubo un pop encima de él, y Jiraiya vio al tercer ninja caer hacia él. Jiraiya saltó hacia atrás, su cabello formando un escudo a su alrededor, preparó los signos con las manos para un asalto total contra los tres. Al menos Tsunade no estaba allí para reírse de él. El niño miró a sus dos compañeros de equipo de lucha, preguntándose si lograrían sobrevivir la prueba para ser un equipo genin, y mucho menos una verdadera misión. Ruido. Gritos. Se sentó en la habitación de su apartamento, apartándose un poco de pelo negro de la cara y escuchando el silencio de la casa vacía. Seguramente, si no fuera por la guerra ya habría estado con sus padres. No fue justo. No estaba bien, ni siquiera habían sido asesinados por un ninja enemigo. Solo una mina perdida. Había sido una forma tan simple y tonta de morir. No fue justo. Una batalla. ¿Qué ha pasado? Lo habían envenenado. Era algo irónico ya que había tomado los chistes de Vi y los había convertido en su estilo personal. Era demasiado perfecto para morir envenenado. Después de todo, las serpientes no eran inmunes a su propio veneno. No te duermas. Quédate conmigo. La voz de la niña era desesperada, ya casi lo tengo. Se escuchó un grito desde algún lugar cercano y el niño apretó los dientes. Solo vete, ese idiota necesita tu ayuda, murmuró. De todos modos, no era como si fuera a llegar a tiempo. La chica lo miró fijamente y por primera vez notó que en realidad estaba bastante decidida. No solo la chica privilegiada que siempre había visto y tratado como. Quizás él la había juzgado mal. Él estará bien, dijo la chica, su voz segura, y le dio esperanza, ambos sabemos que es prácticamente invulnerable. Lo has golpeado suficientes veces para demostrarlo. Algún ninja de la hierba no lo es. No voy a poder atravesar ese grueso cráneo. Él se rió débilmente. Podía ver los destellos del cabello blanco de su compañero de equipo mientras peleaba, gritando innecesariamente mientras atacaba. Idiota, y no sabía que solo estaba revelando su puesto. Si viviera, tendría que regañarlo, tal vez mostrarle cómo hacer ese ataque sin suicidarse. Algo andaba mal. Esa había sido la primera vez que miraba a sus compañeros de equipo como algo más que un mal necesario. Cuando vio la razón por la que los dividen a todos en células. Porque, tienes que tener algo, o perderás el contacto con la realidad. Era la primera vez que se daba cuenta de que otras personas también estaban pasando apuros.
que él no era la única persona que había sufrido, que no podía decir que había sufrido más que alguien más. Que, él no estaba solo. Le dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque no había sido elegido. Porque habían nombrado en su lugar a un hombre con la mitad de su edad. ¿Qué tenía Minato que él, uno de los Sannin, no tuviera? ¿Cómo pudo Saratobi-sensei simplemente destruir el sueño que había tenido ya que podía caminar tan fácilmente? Minato lleva la voluntad de fuego, ¿no? ¿No había defendido siempre a Konoha? ¿Cómo podría? El hombre necesitaba un paseo. Fue amargo ver al hombre que habías visto como tu padre aplastar tus sueños. Pasaría pronto a ver a sus compañeros de equipo. Incluso ahora que el equipo Genin se había disuelto durante años y todos habían formado sus propios equipos, todavía estaban unidos en misiones. No sería fácil para ninguno de ellos. Particularmente cuando Minato era alumno de Jiraiya. Iba a verse dividido entre querer celebrar con su alumno y querer hacer algo para ayudar a su viejo amigo. El hombre suspiró. Estaba casi partiéndose. Tenía que tomar, proteger, destruir, Konoha, encontrar a los demás, matarlos, advertirles. No quedaba mucho de la parte occidental de la ciudad después del ataque del Kyuubi. Casi había destruido la pared en su camino, y todavía había pedazos del chakra flotando por ahí. Y ahora estaba el problema con el niño. Minato les dejó un Jinchuriki y la ciudad no estaba segura si debían celebrar, considerar al niño como un héroe o matarlo. Esta no era Kusina ni alguien que conocieran. Este era un niño desconocido que podría volverse contra ellos. Al menos eso pensaban. Muchos creían que el niño enloquecería por la voz del monstruo, otros pensaban que este sería capaz de devorar el alma del niño, ya que no era más que un infante, y solo unos pocos estaban a favor de quedarse con el niño vivo. Era comprensible, pero no cambió lo que era. Además y una parte muy sádica de él simplemente pensó que sería interesante. El chico, cambiaría las cosas, y siempre estuvo interesado en eso. Estaba tan ocupado con sus propios pensamientos que la figura apareció de la nada. Realmente, había parecido aparecer de la oscuridad como un fantasma. Solo tuvo tiempo de girarse y saltar hacia atrás cuando, la voz de Jiraiya. ¿Un ataque? Como una serpiente que había sido despertada, atacó violentamente, su lengua cortó la cosa que estaba haciendo el sonido, pero tratando de evitar a Jiraiya. Se puso de pie, con la visión aún borrosa y el sabor a sangre en la boca. Ninja de negro. Amenaza. No estaba seguro de quién era ni qué estaba haciendo, pero los movimientos de alguna manera le resultaban naturales. Casi solo con su sexto sentido, esquivó el kunai y pateó. Era una sensación fluida y natural. Algo se movió detrás de él. Blanco. Jiraiya. Su amigo, enemigo, compañero de equipo. No es una amenaza. Estaba atacando desde el otro lado. Espalda con espalda sobre una superficie extraña. Orochimaru no estaba del todo consciente o no estaba del todo cuerdo. Jiraiya no estaba seguro de cuál. Aún así, se estaba moviendo, y estar espalda con él era al menos mejor que tener que defender al idiota. Con suerte, podría distinguir entre amigo y enemigo. Rasengan. Jiraiya llamó mientras convocaba el arma de su alumno y la empujaba hacia el estómago del hombre que acababa de saltar sobre la espalda de Gamabunda. La bola de energía arremolinada hizo que la tela del uniforme de Root se desgarrara mientras el hombre caía. Si había sobrevivido a la caída, no sobrevivió a Gamabunda saltando sobre él en su ataque al ejército. Ganmaken también estaba atravesando, pero una de las serpientes perdidas de Orochimaru parecía estar atacando al sapo, probablemente más por la rivalidad tradicional que por cualquier otra cosa. Oye, Ebi-kun, cancela tu convocatoria. Jiraiya le dijo a Orochimaru. Orochimaru se giró y parpadeó una vez pero no dijo nada. Sí. Hubo una explosión y la mente de Jiraiya se fue a otros lugares. Solo necesitaban aguantar un poco más.
Como Jinchuriki, Yujito estaba acostumbrado a algunas situaciones bastante malas, pero enfrentarse a un ejército con nada más que uno de los Sannin, algún psicópata con una espada que probablemente habría atacado felizmente a todo el ejército solo, y algún tipo de una organización que se suponía que estar rastreando a los de su especie por alguna razón desconocida era bastante ridículo. Aún así, supuso que todavía podría estar en esa jaula. Estaba claro que estaban actuando como un amortiguador, para que el resto de, lo que fueran, pudieran salir con vida. Honestamente, Yujito no esperaba vivir para ver la mañana siguiente. Rod siguió llegando. Cuando uno fue asesinado, 3 más parecieron aparecer de la nada, y el propio Hokage ni siquiera se había molestado en venir. Por otra parte, Danzou rara vez peleaba. Por lo que Yujito recordaba de varios fragmentos de información que había encontrado, Danzou más o menos solo aparecía en la batalla cuando era necesario. Era inusual, ya que un líder ninja generalmente estaba al frente de una batalla, pero se había hecho durante la época anterior a las aldeas. Al menos eso fue lo que dijo B. Y B solía ser alguien a quien se le debería considerar como alguien que tenía razón. Después de todo, aprendió muchas cosas de su hermano. El chico Akatsuki apareció de repente junto a ella. Estaba sosteniendo una katana y parecía extrañamente cansado. Yujito-san, ¿puedes convocar a tu bestia con cola otra vez?, preguntó. Yujito probó sus niveles de chakra, mientras lanzaba un kunai con una cadena de 3 etiquetas explosivas adheridas hacia un grupo. Lo esquivaron, pero la cosa explotó antes de que hubieran ido demasiado lejos. No estoy seguro. Nibi no es la cosa más fácil de invocar en el mejor de los casos. Puedo mantenerla fuera durante unos 5 minutos, como máximo. Itachi suspiró, si no nos piden que nos retiremos, ambos necesitaremos desatar nuestras técnicas más fuertes. De alguna manera, se dio cuenta por primera vez de que se habían estado acercando y de repente estaban espalda con espalda, casi rodeados. Mientras ambos se preparaban para separarse el uno del otro y atacar, ignorando el hecho de que el espadachín estaba corriendo, masacrando todo lo que se movía sin siquiera pensar en adentrarse demasiado en el ejército, estalló una señal benéfica. Parecía una bola de fuego. «Sasuke», respiró el chico Akatsuki. A Yujito no le importaba de quién viniera, obviamente eso era una señal, e iban a salir. Yujito-san, ayúdame a llevar a Zabuza-san. Podríamos necesitarlo. ¿Por qué vamos a necesitar a ese psicópata?, preguntó Yujito, viendo a Zabuza correr en dirección equivocada. Tiene un alto rango en sus habilidades y sabe mucho sobre cómo se forma la estructura política de Kiri. Y, a diferencia de mi difunto socio, lo más probable es que diga algo al respecto. Está bien, murmuró Yujito. Supuso que si iba a cambiar de lealtad, también podría estar en un grupo poderoso y bien informado. Lo de la locura no era tan importante. Después de todo, todos parecían estar un poco locos. Un Jinchuriki que creía en la amistad, un espadachín sediento de sangre, un tipo que solía estar del lado de algún grupo espeluznante y un Jinchuriki aburrido que se pensaba que estaba muerto. En cierto modo funcionó, supuso. Hyuga ya se había reconocido a su hija y a su sobrino desde el momento en que los vio. Habían pasado unos días desde el receso mientras la gente esperaba que comenzaran los exámenes oficiales. Habían estado caminando juntos y pasaron a su lado. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría pensado que la rigidez de sus cuerpos se habría debido al hecho de que lo reconocieron y estaban nerviosos, pero sus rostros eran demasiado obvios. Hinata no se parecía a su madre, y ni siquiera se parecía mucho a él, y Neji se parecía más a su prima Ikari que a cualquiera de sus padres. Aún así, Yashi los conocía. Todo en la forma en que se comportaban y en la forma en que se movían. Todo hablaba de entrenamiento para utilizar el Hadouken. Así, pudo adivinar que los 6 niños que habían desaparecido y que habían iniciado la guerra habían regresado. Entonces, en cierto nivel, había estado mentalmente preparado para el ataque que se avecinaba. Y así no podía concebir ninguna razón para que estuvieran aquí para algo que no fuera un ataque total a la ciudad.
no se habían revelado y, aunque Yasi no sabía por qué iban a atacar, no podía soportar enfrentar a su hija de esa manera otra vez. Entonces, se quedaría en silencio. No había planeado morir. Aún así, había cosas peores, supuso que morir por el bien de su familia. Particularmente cuando Hanabi, quien idolatraba a Hinata, desapareció repentinamente justo cuando la pequeña rebelión comenzaba a extinguirse. El clan Uchiha finalmente debió darse cuenta de que uno de sus atacantes era en realidad uno de los miembros de su propio clan, ya que todos habían venido a recogerlo. Bueno, si mantenerlos ocupados permitiría a Hinata, Hanabi y Neji escapar. Y así atacó, obligando a Uchiha Hiro a arrodillarse, tosiendo sangre y logró rozar a Uchiha Takashi, quien saltó hacia atrás, pero comenzó a parecer que estaba sufriendo. Dolería más cuanto más se moviera, incluso un ligero toque era suficiente para causar un dolor tremendo sino para cerrar un punto de chakra. El látigo apareció al lado de Yasi y este giró, tratando de capturarlo en el repentino vórtice de chakra. Akeso Kaiten, dijo suavemente. No importaba lo buena que fuera Yumi controlando el metal, no podía retenerlo, si la repentina inhalación de aire era una indicación. También obligó a los miembros de la policía militar de Uchiha que no habían sido alcanzados por el ataque y arrojados contra un edificio a quedarse atrás. Apártate del camino, y así, gruñó Mikoto, esa ya no es tu hija. Es simplemente una enemiga de tu propio hogar. Por un momento, la madre y el padre se miraron fijamente. Kusina se avergonzaría de ti, Mikoto, al verte convertirte en lo peor del clan en el que creciste. Por otra parte, ella no siempre fue la mejor jueza de carácter, así que supongo que no hay nada de qué sorprenderse. ¿Cómo te atreves? Siseó Mikoto. Kusina murió como una heroína en esta aldea, sellando un monstruo en su propio hijo. Estás más que dispuesto a dejar que un enemigo que intentó destruir esta aldea quede libre porque uno de ellos resulta ser tu hijo. ¿No es así? Atrévete a predicarme sobre cómo se sentiría Kusina. Supongo que esa siempre ha sido la única diferencia entre nosotros. Al fin y al cabo, nunca podré sacrificar a mi familia, pase lo que pase. Akekuso. Mikoto salió despedida y golpeó el costado de una pequeña tienda de dango con un ruido sordo. Se giró para desviar el segundo látigo antes de que Yumi pudiera alcanzarlo. La joven entrecerró los ojos, pero Yasi pudo ver que respiraba demasiado fuerte para ser normal. Ella ya había pasado por un ataque que la había abrumado y Yasi había estado ahorrando fuerzas. Sabes que simplemente estás retrasando lo inevitable, dijo Yumi. Serán encontrados. Konoha ya no está en posición de perseguir a un equipo pequeño. Este ataque ha drenado a la ciudad de varios ninjas buenos y ha demostrado que podemos ser atacados. Es más, muchas personas vieron a Uchiha Sasuke. Sabían que otro de los Uchiha, uno que supuestamente fue asesinado por Iwa hace años, está vivo. ¿Y por qué y qué le pasó a Sasuke? La aldea tendrá que concentrarse en reconstruir sus defensas antes de siquiera soñar con perseguir a su nuevo ninja desaparecido. En cierto modo sería un duro golpe. La fuerza de combate de Konoha se debilitaría y la gente se preguntaría si habían investigado a fondo cuando atacaron a Iwa. Si pudieran escapar. La mirada fija continuó, silenciosa y controlada, entre los del clan Uchiha que permanecían de pie y el jefe de la casa principal Hyuga. El Sharingan era poderoso, pero Yasi no iba a atacar hasta que ellos lo fueran, haciendo que su capacidad de ver 5 segundos en el futuro no tuviera sentido y la capacidad de copiar era completamente inútil si no tenían el Byakugan. Fue un enfrentamiento total. Al menos, así había sido. Hubo casi una onda cuando apareció Danzou, cojeaba ligeramente, todavía tenía las vendas puestas y parecía estar solo. Los dos permanecieron en silencio por un momento, midiéndose el uno al otro. Danzou no había estado en la batalla. Habría afirmado que era demasiado débil para eso. Pero él había venido aquí personalmente, probablemente después de que le enviaran un mensaje diciendo que Yasi se había vuelto loco. Danzou, dijo Yasi con calma. Veo que has sopesado la vida de una hija traidora para que valga más que tu propia casa y todos los que están en ella, dijo Danzou, apoyándose en su bastón.
A Yasi le hubiera encantado decirle que dejara de actuar y simplemente atacara. Deseaba proteger algo que siempre he sido incapaz de conservar, dijo Yasi con calma, supongo que puedo ganarles un poco más de tiempo. Tal vez, dijo Danzou. Avanzó y comenzó a usar su mano buena. Futón. Shinku-renpa, dijo Danzou, y las balas de viento comenzaron a formarse. Akeso Kaiten, dijo Yasi. Podría desviar el ataque todo el día. Al menos hasta que llegue el agotamiento. Doton. Shinku Sansu, dijo una voz debajo de él, y Yasi tuvo tiempo suficiente para mirar hacia abajo y ver la máscara blanca mirándolo mientras lo arrastraban al suelo, justo a tiempo para ver otra ráfaga de viento viniendo directamente hacia él. A él. Yasi no apartó la mirada. No se inmutó, pero de alguna manera, la cosa pasó a través de él y la tierra alivió su agarre. Yasi salió y se preparó para continuar, sin estar seguro de lo que estaba pasando hasta que vio que algo había cambiado. Las calles estaban vacías excepto el hombre que tenía enfrente. Era él mismo, solo que tal vez un poco más joven. Y es así, dijo Yasi, mirando a su hermano gemelo muerto hace mucho tiempo. Yasi sonrió. ¿Te sorprende que sea yo quien te esté esperando? Preguntó. Hinata Anabi, dijo Yasi, mirando hacia atrás por un momento. Había una puerta allí, tal vez. Yasi negó con la cabeza. No funciona de esa manera. Estarán bien. Tú los salvaste. Además, todavía hay cosas que hacer de este lado. Te sorprendería el trabajo que me hizo hacer el Sandaime para ver si finalmente puedo convencer al Shinigami de que suelte al Yondaimie, y así dio un paso adelante y, al lado de su hermano, caminó hacia casa. Tsunade observó atentamente el éxodo masivo. Ella había enviado la señal, así que ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que llegara Jiraiya y no iba a irse sin él. Incluso enviaría a Shizune adelante con una mezcla de prisioneros y rebeldes reales. Aunque el miembro más extraño del grupo era Chiyo, la mayor de Suna, que había caminado silenciosamente de una manera que decía que o se había vuelto senil desde la última vez que se vieron, lo cual era muy poco probable, o había estado aquí por algo diferente y se había ido. Interesado en algo, lo cual era probable. Tsunade tendría que preocuparse por eso más tarde. Ahora tenía que esperar a Jiraiya. Hubo una explosión en algún lugar, y Tsunade vio la figura de Gamabunta acercándose antes de desaparecer. Jiraiya corrió hacia ella, seguido por Orochimaru, un niño Uchiha, Zabuza, y Griega. Un rubio. No preguntes, dijo Jiraiya encogiéndose de hombros, están ayudando. Por el momento, esa era toda la recomendación que necesitaban. Tsunade-ime, murmuró Orochimaru. Orochimaru, dijo Tsunade suavemente, luego casi saltó hacia atrás cuando se desplomó, cayendo sobre ella. Ella y Jiraiya lo atraparon y se miraron el uno al otro. Creo que los sonidos de la batalla lo despertaron, pero ya hay algo de daño. Con suerte, se despertará pronto para que podamos verlo, dijo Jiraiya. Tsunade-sama. Llamó Isaribi, corriendo hacia ellos, no hay señales de Akumei. Tsunade miró hacia atrás y luego cuadró los hombros. Ellos saben a dónde ir. No tenemos tiempo para ver dónde están, estarán bien, dijo, tomando aliento. Oh, por favor que estén bien. Por favor, ¿no te guste que la maldición de ese collar reclame a otra persona? El Uchiha de repente levantó la vista y Tsunade reconoció la túnica. Akatsuki, dijo ella, pero en un instante, él había desaparecido. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás mientras saltaban por el bosque. Nadie habló tampoco. Todos se esforzaban por oír si alguien los había seguido. Naruto tenía una buena idea de que el padre de Hinata probablemente podría manejar muchas cosas, pero finalmente, solo les había dado mucho tiempo, y tenían que moverse lo más rápido que pudieran y dejar la menor cantidad de marcas posible a medida que avanzaban. Lo que fue más difícil, debido a que probablemente los estaban siguiendo, tuvieron que hacer el sendero lo más errático posible, lo que significa que tuvieron que saltar de árbol en dirección aleatoria y ocasionalmente hacer que uno de ellos simplemente se separara y tomara una dirección diferente.
Así que no fue hasta casi medianoche que se sentaron y se permitieron el lujo de conversar. Sasuke inició un pequeño incendio en una cueva y Sakura hizo un genjutsu sobre la cosa para que cualquiera que pasara pensara que era una cueva normal y vacía. Eso fue malo, dijo Naruto después de un rato de que todos miraran el fuego en completo y total silencio, eso fue, realmente, malo. Hinata sintió en silencio y luego, suavemente al principio, pero cada vez más fuerte comenzó a llorar. Naruto intentó darle una palmada en la espalda, pero ella retrocedió. Fue mi culpa, todo fue mi culpa, sollozó, si no fuera por mí, no fue tu culpa, Hinata, murmuró Naruto. Y Ashisama tomó su decisión, y no fue algo que tomó una fracción de segundo, dijo Neji en voz baja, no fue un error que él estuviera allí y nos salvara. Tal vez nos estaba siguiendo. Había estado mayormente mirando el fuego, sin responder a nadie. Perdido en sus propios pensamientos. Pero ¿por qué esperó tanto? Susurró Hinata, ¿por qué no habló con nosotros? Pasé todo este tiempo pensando que me odiaba, supongo que nunca lo sabremos, dijo Aku. Pero, era el hombre más valiente que he visto en mi vida, añadió Kimimaro. Los demás asintieron y guardaron silencio. Parecía que la única forma en que podían mostrar algún tipo de agradecimiento, respeto u honor a un hombre que ni siquiera habían visto morir, pero sabían que lo había hecho para salvarlos, era no hablar y dejar que Hinata sollozara. Y Neji piensa. Finalmente, cuando Hinata había llorado y solo estaba hipando un poco, Naruto puso una mano en su hombro. Ella le sonrió un poco, una sonrisa llorosa y forzada. Cuando tenía 4 años, mi padre me entrenaba todos los días. Nadie más estaba allí. Solo nosotros. Fue antes de que mi madre muriera. Antes de todo, él siempre fue amable conmigo. Pero entonces, simplemente se detuvo. Pensé que estaba resentido con él, pensé, Naruto asintió y Hinata comenzó a sollozar de nuevo. Hinata finalmente se recostó y se quedó dormida. El agotamiento de chakra, el agotamiento físico y el agotamiento mental le habían pasado factura y Neji se había ido. Hablaría si quisiera, pero en ese momento, Sasuke pensó que estaba más bien resolviendo sus propios sentimientos encontrados y confusos. Al final, él era el único que estaba despierto. ¿Estás aguantando, Sasuke? Sasuke levantó la cabeza para ver a Naruto mirándolo. Pensé que estabas cuidando de Hinata, dijo Sasuke, recuperando el control de sí mismo rápidamente. Aku le dio un poco de té. Está apagada como una luz, Sakura se encogió de hombros, se levantó y se sentó. Sasuke miró cautelosamente a su alrededor, pero Gaara no estaba allí, estaba de guardia, y los demás parecían haberse quedado dormidos. Al menos no tenía que preocuparse de que todos lo vieran. Y viendo su debilidad. No es nada. Estoy bien, refunfuñó. No iba a empezar a quejarse. Especialmente después de que Hinata había perdido a su padre. Sí, acababa de perder el suyo, y darse cuenta de repente lo hizo sentir mal simplemente porque en realidad no sentía nada. Sí, está bien, Sakura puso los ojos en blanco, sabes, tú también has pasado por muchas cosas, no lo he hecho, murmuró Sasuke, solo estoy débil. ¿Por qué me detuve? Lo sabía mejor. Había dicho que me iba a revelar, yo, estaba frente a tu mamá, dijo Naruto, golpeando ligeramente a Sasuke en la cabeza. Realmente no soy el tipo que habla de mamás, pero, no creo que me hubiera escapado fácilmente. Si fuera mío. Además, no cambió nada. Ellos habrían estado justo detrás. Nosotros. No tienes la culpa por la muerte de Yasi. Yo, si hubiera atacado, sí, Sasuke murmuró de nuevo, y se encontró siendo abrazado por Sakura. Tonto, murmuró, como si eso hubiera ayudado. Sí, dudaste, porque no eres un monstruo. Ella sigue siendo tu mamá. Y de alguna manera, aunque nunca dijeron las cosas que él quería escuchar, fue suficiente. Incluso si no hacía que el problema desapareciera, y no prometía que la próxima vez que se enfrentara a algo así no se congelaría, al menos era algo. Sasuke no quería congelarse. Quería vengarse de Yumi por Sakura y quería arreglar su enemistad.
Cuando era más joven, Sasuke le había dicho a Jiraiya que quería mostrarle a su familia que él era tan especial como lo era su hermano mayor. Ahora tenía que elegir otra cosa. Ese objetivo se fue. Su padre estaba muerto, su hermano estaba en Akatsuki y su madre probablemente lo atacaría si la vieran de nuevo. Sasuke había fallado en su primer objetivo, pero había logrado otros nuevos. Lo prometo, muchachos, dijo Sasuke, me haré más fuerte, venceré a Yumi y aplastaré a ese clan. No flaquearé otra vez. Por un momento, creyó ver preocupación en los rostros de los demás, pero supuso que era solo una sombra proyectada por las brasas agonizantes. Cualquiera que conociera a Zaun sabía que el clan Fuma había sido su sangre, sudor y lágrimas. Habían construido este país, incluso cuando Orochimaru no estaba allí, y en cierto nivel, siempre habían creído que lo recuperarían. No fue sorprendente entonces que cuando llegaron las noticias del desastre en Konoha, la rebelión se produjo tan rápidamente. Karin realmente no había pensado que iba a llegar tan lejos. No era sorprendente que hubieran perdido. En realidad no, Karin tuvo que admitirlo. Los mejores luchadores se habían ido con Orochimaru, así que cuando llegó la rebelión, realmente no había mucho con quien luchar. Ese usuario de cristal a quien Karin despreciaba con todo el odio que una niña de 12 años podía reunir había puesto en marcha muchos de los experimentos. Presumiblemente con la esperanza de que Orochimaru regresara. Eso había dejado al resto a merced del victorioso clan Fuma. Nunca había creído que Oto pudiera caer. Bueno, se había demostrado que estaba equivocada. Ahora, prisionera, debía esperar para ver qué iban a hacer con ella y con los experimentos. Karin no era una chica amable, pero en cierto nivel, no estaba demasiado emocionada con personas como Hugo, quien realmente era más peligroso para sí mismo el ser asesinado. Aún así, ¿qué más podía hacer con él? Orochimaru lo había querido para algún tipo de experimento que había fallado, pero él era simplemente peligroso. No la matarían, estaba segura. Sus habilidades como sensor no tenían comparación con ningún ninja. Aunque tenía que admitir que había tenido mucha suerte de no haber sido seleccionada para acompañar a Orochimaru-sama a Konoha. Oh, no es justo. Le gimió al guardia de Fuma, quien durante mucho tiempo se había enojado con ella y todavía la ignoraba. ¿Por qué tuve que quedarme atrapada aquí? La mayoría de los prisioneros también la ignoraron, aunque algunos de ellos la miraron con furia, y uno de ellos, un niño de cabello blanco con dientes muy afilados, le arrojó una espina de pescado. «Oh, cállate, Karin», gritó Ozuki Suigetsu, un experimento que solo había estado allí durante unos 2 meses y, por lo tanto, era demasiado hablador para su propio bien. Eras leal a Orochimaru, ¿de qué te quejas? Odiaba la sensación de su chakra. Estaba mojado y resbaladizo. Tal como él. Una chica con cabello naranja le frunció el ceño a Karin, y Karin le revolvió el cabello. «¿Tienes confianza?», dijo. Karin sonrió y se arregló las gafas, por supuesto. ¿Cómo podría morir? La chica la fulminó con la mirada y salió furiosa, corriendo hacia un hombre mucho mayor que ella, de quien obviamente estaba enamorada. ¡Qué lindo! El hombre le hablaba en voz baja y Karin pudo ver la zanahoria mirar hacia ella. Ella sonrió ante la expresión molesta en el rostro de la chica. «Arashi-sama dice que te dejaremos vivir», dijo la chica con voz irritada, «pero estás bajo mi supervisión, así que si pones un dedo fuera de lugar». Las gafas de Karin brillaron. «Oh, esto iba a ser divertido». Suigetsu se rió. «Entonces, somos tú, Hugo y yo todos juntos». «Oh, esto va a ser divertido». «Hugo». Karin parpadeó. «Suigetsu». Tal vez la ejecución no hubiera sido tan mala después de todo. Acampar no fue fácil. A pesar de que la mayoría de los desertores eran jóvenes y no había muchos niños pequeños, todavía era difícil para Tsunade y Jiraiya montar un genjutsu lo suficientemente grande para que todos cupieran y que nadie se fuera accidentalmente. Eso sin mencionar la cantidad de tiempo que Tsunade dedicó a tratar a los heridos. Deseó que Akumei estuviera allí. Incluso aquellos que no eran buenos en el jutsu médico al menos podían trabajar rápidamente.
Tal como estaban las cosas, solo tenía a Shizune, y Sarabi, una chica llamada Ino, otra chica llamada Tenten, que aparentemente había decidido que era un buen momento para huir de casa o algo así, y los pocos médicos que habían huido con ellos para ayudar. Ah, y Jiraiya, pero daba más problemas de los que valía. Los prisioneros al menos estaban callados. Bueno, los hermanos Sand estaban cooperando y su compañera de equipo parecía entender que si ella no aceptaba las cosas, los otros dos le causarían problemas. Los prisioneros sanos que Akume ya había reunido eran todos hoscos, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. El otro Jinchuriki, Yujito, se había ofrecido como voluntario para patrullar para asegurarse de que no los siguieran. Tsunade no confiaba en ella, así que envió a Shikamaru y Chouhide con ella. Si intentaba algo, Nara podría capturarla fácilmente antes de que llegara demasiado lejos. Aún mejor, Yujito no lo sabía. Y evitó que se quedaran ahí, preocupándose por sus padres y interponiéndose en el camino de la gente. Debido a la cantidad de heridos, Tsunade había tenido que separar a todos los que necesitaban un médico en grupos. Los que estaban heridos, pero solo necesitaban un poco de tratamiento, los que estaban gravemente heridos y necesitaban atención, los que morirían sin atención médica. En ese mismo momento, la mayor parte del trabajo implicaba tener que supervisar a Shizune o contener la respiración y cerrar los ojos mientras usaba jutsu médico. No fue una sorpresa que todos estuvieran tan heridos. No precisamente. Lo que fue una sorpresa fue cuando Chiyo comenzó a ayudar. Como tenía que fabricar venenos como cualquier titiritero, era buena fabricando drogas, fabricando analgésicos y desinfectantes, aplicándolos y dándolos a los demás. ¿Qué estás haciendo aquí, Chiyo? Tsunade les hiceó mientras pasaban. Contundente y grosera como siempre, chica Slug, se rió Chiyo, estaba aquí para ver cómo iban a resultar las cosas, pero ahora encontré algo más interesante. ¿Te das cuenta de que estás ayudando a un grupo que atacó a los ninjas de Suna, no? Preguntó Tsunade. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Chiyo era peligrosa. Incluso ahora que era mayor y se cansaba con facilidad. Era inteligente y odiaba a Konoha con pasión. No, estoy ayudando a un grupo que atacó la aldea que más odio, y resulta que contienen algunos viejos enemigos que cambiaron de bando. Suna fue estúpido al realizar el ataque, y lo desaconsejé, pero ese tonto de un Kage no escucharía. Además, hablo en nombre de sus hijos y me aseguro de que vivan. Tengo algunas lealtades. Y sabía que ningún tonto en su sano juicio intentaría capturarla. Por lo que Tsunade había escuchado a través de la red de espías casi omnisciente de Jiraiya, ella no era mucho más débil de lo que solía ser. Había sido un monstruo cuando era más joven. Era extraño cómo las circunstancias unían a viejos enemigos. ¿Y solo te interesan los hijos de un hombre al que rechazaste como líder? Tsunade se burló, al menos dame ese crédito. Aún no estoy senil. Chiyo se rió un poco, entonces, supongo que ambos nos hemos aferrado a nuestro ingenio, ¿no? Muy bien, te lo diré. No me dejarás en paz hasta que lo haga de todos modos. Me interesé en una niña pequeña con cabello rosado que se preocupaba lo suficiente por un espectador como para reducir a la mitad sus posibilidades de ganar. Tal vez me recordó a mí, ella se alejó, riéndose de nuevo y Tsunade parpadeó. Sakura. Chiyo se había interesado precisamente en Sakura. Probablemente debería estar orgullosa. Su pequeña andaba por ahí consiguiendo aliados. O lo que fuera que Chiyo fuera a hacer. Tsunade supuso que los mendigos realmente no podían elegir, y Chiyo no había usado veneno en los sujetos, y no estaba en posición de permitirse el lujo de desconfiar. Este era realmente el peor lugar para estar. Confiar en Chiyo entre todas las personas. Ya era tarde esa noche cuando Tsunade finalmente pudo ver a Jiraiya, sentado en su tienda, escribiendo algo con Orochimaru tirado inconsciente en el catre junto a él. Oto ha tenido una rebelión, dijo Jiraiya cuando entró. ¿A quién le importa? Preguntó Tsunade, frunciéndole el ceño. No estaba de humor para juegos políticos. Casi había vomitado encima de uno de sus pacientes porque había estado sangrando mucho. La hemofobia era algo realmente estúpido para un ninja médico.
Bueno, aparte de la gente de allí, va a cambiar las cosas. Y Vicky escribió para decir que Konoha ha sido duramente golpeada. No puede darse el lujo de enviar ninguna de sus tropas a perseguirnos porque si lo hacen, serán asesinados. Abierto a un ataque de otra persona. Otto y Suna están ocupados con problemas, parece que nadie sabe dónde está el Kasekage, y la gente está empezando a temer que estaba muerto antes de que siquiera hablara de la invasión. Capaz de hacer una escapada limpia. Se escuchó un gemido desde el catre. Tanto Jiraiya como Tsunade se dieron la vuelta, ambos listos para atacar, cuando Orochimaru abrió los ojos. Por un momento miró fijamente al techo, pero luego miró a su alrededor y sus ojos amarillos se posaron en ellos. Jiraiya, Tsunade, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acampados? Él murmuró. Tsunade señaló con la cabeza a Jiraiya y se acercó un poco más a él. Tsunade notó que su cabello estaba un poco más puntiagudo de lo habitual. ¿Qué es lo último que recuerdas? Preguntó Jiraiya, intentando y fallando en mantener un tono ligero. El ataque del Kyuubi terminó, el Yondaime está muerto, su hijo ahora es un Jinchuriki, el encogimiento de hombros fue claro a pesar de que sonaba cansado, salí a caminar, y eso es todo, ¿atacamos? Parecía enojado, pero era una mirada familiar de irritación la que Tsunade recordaba. La ira de un hombre que pensaba que era demasiado bueno para haber caído en un ataque tan básico. Si hubiera sido, antes, ella le habría recordado que los ataques básicos a veces eran los más efectivos, y eso habría iniciado algún debate u otro con Jiraiya interviniendo cuando no estaba ocupado con algo. Pero no fue antes, y Tsunade ya estaba segura. ¿Cómo pudo ella simplemente y dejarlo ir? Después de todo este tiempo, de toda esta ira, se suponía que debía olvidarlo. ¿Y si estuviera actuando? ¿Y si esto fuera un truco? Y sí, Orochimaru miró entre los dos, captando las emociones encontradas en ambos rostros. ¿Algo pasó, no? Preguntó. Dime. ¿Qué pasó cuando estaba inconsciente? ¿Iwa fue tras el niño o algo así? Era tan lógico. Tan parecido a él. Jiraiya finalmente se movió, se apoyó contra la pared, todavía ligeramente fuera de la distancia de ataque, y le sonrió. Orochimaru le dirigió una mirada sospechosa. Tienes mucho de qué ponerte al día. Jiraiya dijo alegremente. Eras un poco malvado entonces, así que tal vez no recuerdes nada, pero no te preocupes, Tsunade y yo estamos detrás de ti. No decidas las cosas por tu cuenta. Tsunade gritó antes de que pudiera contenerse. Y luego, solo por un segundo, volvieron los viejos tiempos. Tanto como siempre lo sería. Kiba sintió como si acabara de ser utilizado como chivo expiatorio de Yuni y luego hizo que Sora practicara con esa extraña garra suya sobre él. Y su mamá ni siquiera había llegado a él todavía. Lo encontraron inconsciente pero lo golpearon los refuerzos, y su madre estaba tratando de convencer a Danzou de que el hecho de que Kiba se hubiera salvado significaba que los niños no estaban completamente perdidos para Konoha, y si enviaban un equipo tras ellos, tal vez puedan recuperarlos. Una vez que terminara con eso, llegaría hasta él. Shino se había ido, ya fuera capturado o desertado, su clan, como siempre, no le decía nada a nadie. Eran un grupo bastante reservado en el mejor de los casos, pero ahora ni siquiera hablaban con Danzou. Kiba había visto a un pequeño grupo hablando, por lo que tuvo que suponer que estaban debatiendo sobre cuál iban a ser sus posiciones sobre el tema de Shino antes de hacer cualquier cosa. Uchiha Mikoto también estaba hablando con Danzou. Al parecer, Masaru era Uchiha Sasuke. Debería haber reconocido esa estúpida sonrisa. Que otra vez, debería haber reconocido muchas cosas. Naruto tuvo que pensar que lo que estaba haciendo estaba bien. Realmente no podría haberse vuelto contra Konoha. No había dicho que había que aplastarlos ni nada por el estilo. Solo que, no entendió algo. Kiba gruñó. Odiaba que Naruto intentara ser misterioso cuando eran niños. Fue lo más molesto. Con estas lesiones tampoco había mucho en lo que pudiera pensar aparte de eso. Akamaru todavía se estaba recuperando y no tenía con quién hablar. Lo único que podía hacer era escuchar a escondidas las conversaciones de la gente.
Al menos había oído algo gracioso entre un tipo y su esposa sobre la costumbre del tipo de poner cosas en un solo contenedor. Estaba diciendo que la última vez que alguien había pedido una aspirina, no había preguntado si la pastilla curaría la cabeza, les secaría el resfriado, los regularizaría de nuevo o los sedaría. Yumi, ¿estás bien? Kiba casi se sienta en la cama cuando escuchó la voz de su hermana. Por supuesto, la voz de Yumi era tranquila. ¿Cómo conoció Ana a Yumi? No lo sé, has pasado por muchas cosas, con Itachi apareciendo de nuevo y todo, no hables de él. La voz de Yumi tenía un tono definido, asqueroso cobarde. Ahora su hermano sigue su camino, la pobre Mikoto-sama está angustiada y para agregarle la muerte de Fugaku. Los encontrarás. Los encontrarás a ambos. Eres la mejor, Yumi. La voz de Ana era tensa. Kiba conocía ese sonido. Era aquella en la que estaba mintiendo, pero tratando de consolar a alguien. Pero, Yumi, ¿por qué Sasuke se volvería contra ti? Itachi era Akatsuki, y Sasuke, ¿a quién le importa? Preguntó Yumi. Bueno, es extraño. Siempre pensamos que Sasuke y los demás fueron secuestrados por Iwa, pero nunca encontramos ningún rastro de ellos, ni siquiera en los registros de clase S. Nada. Tal vez realmente no estaban mintiendo y no fue así. Incluso una rama. ¿Por qué el Sannin de todas las personas nos traicionaría? Si pudiéramos descubrirlo, tal vez podríamos decirle a Danzou-sama ¿y qué? La voz de Yumi no era aguda, era más y aburrida. No lo sé. Reparar la reputación de Konoha. Ana, eres una buena amiga. Se pudo escuchar el encogimiento de hombros. No, eres mi mejor amigo. Siempre lo has sido. Siempre has sido la persona más cercana a mí desde que Shishi murió. Te agradezco que lo sepas. Tú, siempre has hecho lo que puedes por mí, pero ahora, voy a tener que pedirte un último favor. ¿Qué es eso? Kiba escuchó el repentino chasquido, pero en realidad no supo qué era. Dame el poder de destruir a Itachi. Gracias, Ana. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Serás recordada como una heroína. Prometo que tu nombre adornará la piedra conmemorativa. Kiba escuchó la respuesta de Ana, pero no hubo nada. Poco a poco empezó a darse cuenta de lo que había oído. La bilis subió a su garganta. Estiró la mano para llamar a la enfermera, para llamar a cualquiera, pero la voz de Yumi volvió a hablar, cortando efectivamente cualquier cosa que hubiera estado a punto de hacer. Adiós, Inuzuka Ana. Por tu bien, no haré daño a tu hermano, sin importar si él está escuchando. Tu muerte por sí sola es suficiente para conceder lo que quiero. Un aroma flotaba hacia Kiba, algo parecido al humo, pero más ligero y con un olor más metálico. Fue entonces cuando vomitó y logró llamar a la enfermera, gritándoles que buscaran a su hermana. El cuerpo de Ana fue descubierto con el cuello roto y Uchiha Yumi no estaba por ningún lado. Capítulo 32. Parte 2. Esperando. El Fénix debe arder para emerger. Janet Fitch probablemente no era la mejor idea del mundo tomar un descanso en una tienda de té, pero Hinata lo necesitaba. Por supuesto, estaba mejor desde la última noche, pero todavía estaba callada y mantenía la cabeza gacha. Todos estuvieron de acuerdo en que tal vez un poco de té la animaría un poco. Todos estaban en silencio mientras se sentaban en la cabina. Sakura y Hinata bebieron su té en silencio, mientras Naruto comía un poco de dango y Sasuke fulminó con la mirada su té no bebido que se estaba enfriando con tanta pasión que Naruto se sorprendió de que la cosa no se recalentara sola. Muy bien, chicos, dijo Naruto, dejando su bastón, sé que nadie quiere hablar de eso ahora, pero ayer sucedieron muchas cosas. Tenemos que repasarlo. Hinata sintió una vez, pero no dijo nada. Neji le dio una mirada preocupada, pero se aclaró la garganta. No hay mucho que informar. Lo único que terminó sucediendo fue que Rogle, el estudiante de Gai, se unió a nosotros y a Navi. Aparentemente hubo algún tipo de rebelión en el clan Hyuga, por eso no estaban presentes. Naruto asintió. Terminé tomando como rehén a uno de los ninjas más poderosos de Oto, dijo Kimimaro, ella está con Tsunade. Los demás ya no son un problema. Entonces estaban todos muertos. Eso es. Sí.
Aku y yo nos peleamos con algunos ninjas Soto. Los de las preliminares. Los capturamos a todos, dijo Sakura, y Kabuto era un espía. ¿Por qué no estoy sorprendido? Preguntó Neji, poniendo los ojos en blanco. Porque era obvio, murmuró Sasuke. Mi hermano mayor apareció durante la pelea con Yumi. Llevaba el uniforme de Akatsuki. La mesa estaba en silencio. Naruto había logrado olvidarse de pequeños detalles. Aún así, él los había ayudado, ¿verdad? Tal vez no tendrían a Akatsuki pisándoles los talones en este momento. No creía que realmente tuvieran la mentalidad de aceptar eso, además de la pérdida y la muerte de Yashi. Sasuke respiró hondo antes de continuar. Eso significa que tiene que haber tenido un compañero con él. Aunque no los vi. Tal vez se separaron en alguna parte. Nunca tuve la oportunidad de hablar con Itachi después de que lo vi la primera vez. En cualquier caso, si alguien nos persigue, serán ellos. En realidad, no parecía que nadie los estuviera persiguiendo a estas alturas. Tal vez Konoha estaba en tal estado que no podía permitirse el lujo de enviar a nadie a perseguirlos. Estaba demasiado ocupado preparándose para un posible ataque de uno de los otros condados, que en ese momento ya tenían una vendetta. Naruto realmente lo esperaba. Estaba tan pensativo que realmente no se dio cuenta cuando alguien entró a la tienda y se sentó en el reservado detrás de ellos. Entonces le di una paliza a Sora y me encontré con Kiba. Eso es todo. ¿Qué pasó con el resto de las cosas? Sasuke, estabas con Shizune. Hubo algunas personas heridas, dijo Sakura antes de que Sasuke pudiera responder, todos estaban en el lugar en ese momento, así que ayudó, pero realmente no esperábamos lo que pasó. Y, por supuesto, estaban los números. Sakura suspiró. Entonces, realmente, no sabían lo que había pasado. Como regla general, no importa cuán seguro creas que estás, es una mala idea discutir asuntos como estos en un lugar público, dijo una voz tranquila detrás de ellos. Todos se habían levantado y se habían preparado, Kimimaro ya tenía un hueso en sus manos, entonces el hombre que había estado sentado detrás de ellos lentamente se levantó y los enfrentó. No era muy alto y su largo cabello negro estaba recogido en una larga cola de caballo que colgaba. Tenía un rostro casi bonito, pero dos líneas en la piel le impedían parecer femenino. En realidad, parecía alguien. El hombre tranquilamente extendió la mano y tocó a Sasuke en la frente con dos dedos. Hola, Sasuke, dijo. Aniki, dijo Sasuke. Las consecuencias inmediatas de la batalla a tres bandas se centraron principalmente en descubrir quién estaba muerto y quién había desertado. El problema era que una gran parte de los Jounin, junto con una buena parte de los antiguos Anbu, habían desaparecido, por lo que las cosas iban lentamente con la repentina caída en el número. Roth estaba más interesado en ocuparse de sus propios heridos que en cualquier otra cosa. Nunca habían estado tan interesados en la ciudad misma. Los civiles, en su mayor parte, tuvieron que intentar encontrarse unos a otros y llevar a sus heridos al hospital. Hubo algunas quejas, pero, en ese momento, todos estaban demasiado conmocionados como para que fuera algo parecido a una protesta real. Y Vicky, además de lidiar con una sombra de Roth, estaba trabajando para ver quién todavía estaba allí, lo que principalmente iba a los distintos distritos para ver sobre los clanes, encontrar quién todavía estaba allí, quién se había ido y qué distritos ahora estaban en su mayoría abandonados. Los Uchi estaban muy callados. La noticia de que uno de sus atacantes era Uchiha Sasuke, hijo del fallecido Uchiha Fugaku, se había extendido como la pólvora, y el clan, que tenía reputación de extrema lealtad hacia Konoha, no estaba acostumbrado a que la gente los mirara con sospecha. Lo peor fue que aparentemente Uchiha Itachi había sido visto y Uchiha Yumi había desaparecido y, según un testimonio de Inuzuka Kiba, ella era responsable de la muerte de Inuzuka Ana. El clan estaba cerca de la ligera sospecha de que había sido visto hace tantos años. ¿Qué había pensado que iba a lograr? Bueno, eso no era asunto suyo. Tenía que interrogar a los prisioneros que tuvieron la mala suerte de ser capturados.
No había muchos de ellos, y 3 de ellos eran simplemente civiles que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era imposible contactar a Kinen, o incluso a los espías de Jiraiya que todavía estaban en la ciudad. Sus movimientos estaban siendo observados atentamente por su nuevo asistente, Neko. Era una buena asistente, si lo único que contaba era pura eficiencia, pero por la forma en que observaba cada uno de sus movimientos estaba claro que él estaba bajo cierta sospecha, aunque no lo suficiente como para que el hecho de que fuera útil fuera olvidado. Ya extrañaba a Anko por alguna razón. Fue una lástima que no pudiera controlarse y se escapara con esa maestra. Bueno, con Suna comenzando a hacer negociaciones de paz con Konoha e Iwa mostrando signos de recuperar algo de su fuerza, las cosas parecían más un punto muerto que cualquier otra cosa. Posiblemente más por la noticia de que el ataque de Konoha había sido completamente injustificado que por cualquier otra cosa. Kumo estaba retrocediendo, posiblemente para ayudar a su aliado, y en ese momento todos estaban nerviosos. Con un suspiro, Ibiki miró a Mizuki. El hombre respiraba con dificultad, el pelo blanco le caía sobre la cara y le temblaban las manos. Había sido un mal informante para Danzou, y ahora Danzou, en nombre de la seguridad, por supuesto, estaba descargando parte de su ira contra un hombre que no había podido descubrir la traición que le habían enviado a detectar. Si hubiera atrapado algo, jadeó. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Ibiki dijo suavemente. Y entonces, es posible que tú mismo seas un espía. Después de todo, no podemos ser demasiado cuidadosos. Él sonrió y, sinceramente, disfrutó del miedo un poco más de lo que debería. Lo mataré, murmuró. ¿Qué fue eso? Ibiki preguntó suavemente. Mataré a Iruka, dijo Mizuki, un poco más fuerte esta vez, pero con un tono en su voz que dejaba claro que hablaba en serio cada palabra que decía. ¿Y eso qué me importa? Preguntó Ibiki. ¿A Konoha? Un traidor muerto no significa nada. Mizuki gruñó e Ibiki levantó una ceja. Una parte de él estaba preocupada de que Danzou pudiera cumplir su palabra. El funeral de Ana fue tranquilo y Kiba estaba seguro de que lo habría odiado. Era ruidosa, brillante y alegre. Habría pensado que todos ellos parados frente a la caja blanca con su foto en el frente eran estúpidos. Kiba casi podía escuchar a su fantasma decir: «Oh, vamos. Al menos habla sobre cómo solía morder a los cachorros o quejarme de cómo cantaba fuerte en la ducha o algo así». Eso no hizo que Kiba se sintiera mejor, y el peso en su pecho era aún más pesado. «Extrañaré a Ana», dijo Akamaru, mirando la foto. «Sí, ella era la mejor», murmuró Kiba. Su madre se puso rígida y miró hacia otro lado. Nadie realmente podía soportar que lo tocaran en ese momento, y para una familia que siempre estaba abrazándose o golpeándose o algo así, estar todos parados con una buena distancia entre sí era algo extraño. Poco a poco, cuando terminó el servicio, la gente empezó a alejarse hasta que solo quedaron él y su madre parados allí. Estaba tan mal y ella no debería estar muerta. No había muerto en batalla ni haciendo nada, había sido asesinada por alguien que pensaba que era su amigo. Después de todo lo que había sucedido en la rebelión, realmente no veía que Kiba alguna vez fuera capaz de arreglar las cosas. Primero fue Naruto. Naruto el traidor. Naruto que no lo había matado cuando tuvo la oportunidad. Luego estaba Yumi. Habían estado trabajando juntos. Ese pensamiento le hizo apretar los puños y darle vueltas la cabeza. Ella lo siguió, pero algo no tenía sentido. Akamaru le había dicho que Naruto le había advertido que tuviera cuidado con Yumi. Que no debería tener un Sharingan completamente desarrollado. Si fueran aliados, Naruto no habría hecho eso. Además, porque Naruto no lo había matado. Si fuera un enemigo de Konoha, no habría ninguna razón para no matar a Kiba. Después de todo, la amistad no le había impedido atacar su casa. No había ninguna razón. Yumi y Ana habían sido amigas, estaba claro, pero Yumi había matado a Ana. Mientras él había escuchado. Completamente incapaz de hacer nada. Yumi había mencionado a Uchiha Itachi. Había habido algunos informes de alguien que coincidía con su descripción, y tal vez ella había ido tras él.
Kiba no sabía mucho al respecto, pero estaba seguro de que Naruto sí. Después de todo, Uchiha Sasuke estaba con ellos, y todos habían dicho que la única persona por la que Itachi había tenido sentimientos humanos había sido su hermano menor. Kiba miró la foto de su hermana, sonriendo como si nunca volvería a hacerlo, y apretó el puño. Tenía mucho trabajo que hacer si quería alcanzar a Naruto. Itachi no era la persona más habladora del mundo. Incluso cuando lo interrogaban a preguntas, no parecía muy interesado en explicar demasiado. Más bien, estaba bebiendo su té, completamente en paz con el mundo e ignorando por completo a todos los que lo rodeaban. Ya no llevaba el uniforme de Akatsuki, sino una camisa y pantalones negros que parecían un poco aburridos. Naruto supuso que era una buena idea pasar desapercibido, pero aún así, al menos podía parecer que estaba huyendo o algo así. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Kimimaro, con voz tranquila. Itachi bebió su té. Naruto decidió que si Itachi no estaba interesado en hablar, entonces no estaba interesado en esperar a que hiciera algo, y enterró su rostro en el ramen que ordenó. Has evitado que te sigan, dijo finalmente Itachi, dejando su taza de té, pero aún así dejaste un rastro. Si no hubiera sido por mi encubrimiento, un cazarrecompensas o un ninja cazador lo habría hecho. Finalmente te encontré a ti y a aquellos a quienes habías ido. Todos ustedes han sido archivados en el libro de bingo. ¿Cuál es nuestro rango? Aku, de todas las personas, preguntó, luciendo curioso. AB, dijo Itachi, tomando otro trago. Naruto sintió una oleada de orgullo que trató de no mostrar por el bien de Hinata, pero incluso ella estaba mirando hacia arriba por primera vez desde que comenzó la conversación, pero todavía parecía enferma ante la idea de que podrían haber sido seguidos. Estábamos un poco distraídos, dijo Sakura, mirando a su amiga, deberíamos haberlo sabido mejor. Itachi asintió, no puedes permitir que eso vuelva a suceder. No importa quién murió en el proceso. Su voz tenía una especie de sonido apagado, como si estuviera recitando una lección. Sonaba algo así como la filosofía de Danzou. Un ninja era una herramienta, como tal, no había ninguna emoción que se pudiera ver o sentir. ¿Qué pasa comenzó Sasuke, pero se detuvo cuando Itachi lo miró. Pero Itachi sonrió levemente. Te lo explicaré pronto, Sasuke, pero este no es el lugar para eso. Parecía que la única persona que podría sacarle algo a Itachi iba a ser Sasuke. Naruto miró alrededor de las otras cabinas. No había mucha gente allí, pero supuso que podría haber un espía o algo así. Esperar no era algo que le gustara hacer, Isai golpeaba con el pie y parecía irritado. Itachi no parecía que fuera a hablar hasta que estuviera bien y listo para hacerlo. De repente, Itachi dejó algo de dinero y les hizo un gesto con la cabeza. Todos se miraron, se encogieron de hombros y lo siguieron. Al cabo de unos minutos saltaban de árbol en árbol y se alejaban a toda velocidad de la tienda. Entonces, hermano de Sasuke, ¿por qué estás aquí?, preguntó Sai, estaba sonriendo de nuevo y Naruto se alegró de no haber decidido ser creativo con su apodo. Abandoné a Akatsuki y tengo la intención de buscar asilo con los Sannin. Era increíblemente extraño volver a hablar con Orochimaru después de todo este tiempo. Especialmente cuando estaba sentado en silencio, escuchando la explicación de lo que había estado haciendo durante la última década con una expresión muy tranquila en su rostro en lugar de intentar matarlos o realizar algún tipo de experimento loco con ellos. Al final, Tsunade se alegró de no tener que volver a hacerlo nunca más. Entonces, ¿cómo te sientes?, Jiraiya preguntó nerviosamente. Orochimaru lo fulminó con la mirada. ¿Cómo crees que me siento? Siseó, pero luego se enderezó, podría haberlo hecho peor. Probablemente sea bueno que Uchiha Itachi haya logrado darme un caso de amnesia específica relacionada con ese jutsu que me habría permitido cambiar de cuerpo. Supongo que mi mente era frágil. Lo suficiente como para que no fuera demasiado problema. Por lo que has dicho, ese país que tomé ya tiene una revolución exitosa. Probablemente sanará del daño que causé con el tiempo, aunque con muchos problemas, siempre y cuando no sean acosados por sus vecinos.
Sin embargo, el hecho es que no tenemos a dónde ir. Jiraiya le sonrió. Eso no es del todo cierto, dijo, ¿recuerdas Whirlpool? Orochimaru parpadeó. ¿Es habitable ahora? Preguntó. No parecía muy convencido. Bueno, era cierto que de las guerras con los países vecinos y las inundaciones causadas por uno de los Biju, no había quedado mucho del país, aparte tal vez de algunas ruinas antiguas que probablemente no podían albergar a nadie. Pero después de casi 10 años, la gente casi había olvidado que allí había existido una ciudad. No debería quedar mucho del problema original. Los otros países ahora intentaban matarse entre sí y los Biju habían seguido adelante. Tsunade se preguntó cómo afectaría a Naruto ser llevado a la casa de su madre, y cómo afectaría al Kyuubi ser llevado al lugar donde originalmente había estado contenido. Antes de que se hubiera escapado. Nadie sabía cómo había sucedido eso. Por cierto, Tsunade-hime, ¿qué fue de Anko? Preguntó Orochimaru. Tsunade se abstuvo de encogerse. Nadie sabía sobre el estado de Orochimaru todavía. Asumieron que lo mantenían prisionero o algo así. No es que lo estuvieran ayudando a recuperarse. Y realmente pensó que lo recibirían con los brazos abiertos solo porque le habían lavado el cerebro en ese momento. Especialmente Anko. Odiaba al hombre. Por buena razón. Tendría que prepararlo mentalmente, al menos tanto como pudiera, para esa reunión. Algún tiempo después de que los demás se fueron a la cama, Sasuke se acercó a su hermano. Habían estado en silencio en su mayor parte, pero Sasuke notó que todos se habían ido bastante temprano, incluidos Gaara y Sai, que no dormían, quienes tendían a quedarse en horas extrañas cuando tenía la oportunidad. Entonces querían darles algo de espacio a los dos. Sasuke no estaba seguro si estaba agradecido o simplemente molesto. Sobre todo porque probablemente estaban escuchando de todos modos. Esta vez no habían logrado encontrar una cueva, por lo que Gaara había logrado hacer una cúpula de arena, como lo había hecho cuando eran mucho más jóvenes. El problema era que necesitaban estar cerca de un pueblo para poder encender el fuego. Ya que si Gaara hacía poros para el humo, tenían que poder parecer como si vinieran de otro lugar. Después de todo, incluso si no los seguían en ese momento, no querían ser memorables. Este en particular tenía habitaciones separadas. Porque, por un lado, los días en que todos, niño y niña, dormían juntos prácticamente habían terminado, y eso les daba la libertad de quedarse o de encontrar el pedazo de piso más suave que pudieran e irse a la cama. Itachi estaba sentado solo en la habitación más grande con el fuego, aparentemente pensando en algo. Tus amigos parecían más que felices de permitirte hablar conmigo, dijo mientras Sasuke se acercaba. Probablemente estén escuchando de todos modos. Para mi protección, por supuesto. No son ni remotamente entrometidos, dijo Sasuke, mirando hacia una de las habitaciones. Podría haber jurado que vio algo moverse. No está mal que no confíen en mí. Me sorprendería que hubieras vivido tanto si lo hubieras hecho, dijo Itachi. Había una tetera en el fuego, se dio cuenta Sasuke. Eso parecía ser todo lo que Itachi estaba dispuesto a hacer en este momento. Itachi sacó una taza pequeña de su bolsa y vertió un polvo fino en ella antes de servirse un poco de té. Eso huele mal, dijo al menos Sasuke. Itachi asintió. No saben mucho mejor, dijo, tomando un sorbo, sin embargo, es necesario. ¿Para qué? Preguntó Sasuke. Paciencia. Primero, estuviste bajo el cuidado del Sannin, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Itachi, levantando la vista de su té. Sasuke se encogió de hombros. Desde la primavera después de que salimos. Tsunade-sama se encontró con Naruto y lo capturó, tratamos de salvarlo o algo así, y ella decidió retenernos. Después de que le contamos nuestra historia. Itachi no dijo nada. Él simplemente miró, y Sasuke tomó eso como una invitación a continuar. Danzou mató al Sandaime, dijo Sasuke, lo vimos. Por eso salimos corriendo. ¿Sabías que a los Anbu se les había dado un consejo para vigilar un área que estaba lejos de ese patio de recreo? Preguntó Itachi.
Sasuke no entendió, pero Itachi continuó. Me pareció extraño, pero no los cuestioné y cumplí con mis deberes de verificar cualquier cosa que saliera de la ciudad. Más tarde, revisé el papel que nos daba la orden y descubrí que había varias pequeñas pero importantes diferencias entre este y el Sandaime. Pero ese no fue el primer evento que me hizo considerar un juego sucio. Sasuke, ¿qué sabes sobre Uchiha Madara? Sasuke parpadeó ante lo mismo, recordando vagamente un pergamino que había leído hace mucho tiempo. Él fue el fundador del clan Uchiha en cierto modo. Se alió con el clan Senju y ayudó a fundar Konoha. Luego desapareció. Las leyendas dicen que luchó con el primer Hokage y juró que tener venganza. Sí, esa es la leyenda. Cuando tenía más o menos tu edad, no lo creía. No hasta la noche en que desapareciste. Luego, cuando regresaba a casa, pensando tontamente que te había hecho un servicio al enviarte fuera. Cuando llegué al mundo para probablemente morir, conocí a un hombre que llevaba una máscara extraña y se dirigió a mí por mi nombre. Se hacía llamar Uchiha Madara. Sasuke levantó la vista sorprendido. ¿Cómo fue eso posible? Uchiha Madara estaba muerto. Esa fue algo de mi reacción original, dijo Itachi, sonriendo levemente, me dijo que me había estado observando y que sabía que yo era poderoso, y que si quería cambiar el clan, entonces debería aliarme con él. Yo estaba escéptico y me dijo que volvería a hablar conmigo, dándome un tiempo y un lugar, pero diciéndome que si quería unirme, tendría que demostrarle mi lealtad. Entonces, ¿es por eso que los mataste? Respiró Sasuke, estaba empezando a sentirse mal otra vez. Si bien podía entender la venganza, el simple hecho de matar a alguien para demostrar algo hacía que se le apretara el estómago. Itachi sacudió la cabeza, no del todo. No tenía intención de volver a hablar con ese hombre. Sin embargo, parecía que el destino no estaba de mi lado. Shisui me enfrentó, y en el conflicto, murió. Entonces cuando apareció la policía militar, no tuve más remedio que irme y encontrarme con Uchiha Madara. Él creía que le había demostrado mi lealtad. Pero, ¿por qué te uniste? Preguntó Sasuke, su voz sonaba quejosa, incluso para él. Gracias a ti, dijo Itachi, tomando otro trago, Akatsuki tiene una poderosa red de información, y esperaba poder aprender algo de ti. Incluso tu muerte. Además, porque esperaba poder socavar sus intentos. Causar conflicto, lo cual hice varias veces. Sasuke sonrió levemente, ¿y nunca te atraparon? No, y Sasuke creyó escuchar una leve nota de orgullo en la voz de su hermano, aunque hubo varios accidentes que estuvieron a punto de ocurrir. Como tenía ambas maldiciones familiares, había aprendido a cuidar mi espalda con mucho cuidado. Si no lo hubiera hecho, si hubiera sido por eso, habría muerto. Ambos, pero pensé, comenzó Sasuke. Nunca te lo dijeron, ¿verdad? Supongo que Jiraiya-sama y Tsunade-sama nunca lo supieron. La familia Uchiha tiene dos maldiciones que la contaminan. La primera es el Mangekyo Sharingan, que adquieres al asesinar a tu mejor amigo. La segunda es un secreto que la familia ha conservado durante muchos años, aterrorizada de que la gente se enterara. ¿Qué es? Sangre contaminada. Kisame e Itachi no habían informado por un tiempo, y Deidara estaba empezando a engreírse por algo. Tal vez el idiota había tenido la impresión de que habían muerto, y ahora podía hablar mal de Uchiha sin temor a repercusiones. No es que Itachi alguna vez hiciera mucho más que mirarlo fijamente y ganar por pura intimidación. Sasori encontró toda la rivalidad entre ellos dos bastante aburrida. Ni siquiera fue por alguna razón madura como el arte, era simplemente el hecho de que Uchiha había logrado vencerlo usando sus ilusiones, y Deidara estaba enojada por eso. Sin embargo, tenía que admitir que mencionar que nunca tuvo problemas con las ilusiones de Itachi y ver a Deidara ponerse roja había sido divertido. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a esperar aquí? Preguntó Deidara, apoyándose en un árbol y haciendo volar un pequeño pájaro de arcilla. Era casi pacífico. Hasta que hizo que la cosa explotara. ¿En serio quieres que algún ninja cazador venga a buscarnos? No. Preguntó Sasori, ignorando la mirada engreída en el rostro del joven. Era increíblemente inmaduro. ¿Qué tenía de interesante que las cosas explotaran?
Algo solo era valioso si duraba. Akatsuki rara vez se veía en persona. Por lo general, viajaban, encontraban información y ganaban poder. Eso no quería decir que no tuvieran un lugar a donde ir. El líder tenía su propia pequeña aldea que lo adoraba como a un dios y les permitía ir y venir cuando quisieran, pero la idea nunca había tenido gran atractivo para Sasori. Le gustaba el poder, pero le gustaba que se extendiera a gran distancia. No había una aldea importante en el mundo que no tuviera al menos 2 espías. Como tal, mientras Deidara se regodeaba consigo mismo, Sasori estaba muy consciente de lo que había sucedido. Están escondidos por el momento, dijo finalmente, esa sonrisa fue demasiado para soportar después de un tiempo. Dudo mucho que una pequeña revolución vaya a molestar demasiado a ninguno de los dos. Realmente sabes cómo arruinar el ambiente, murmuró. Se estaban relajando en una cueva que también funcionaba como uno de los muchos lugares de Akatsuki para descansar mientras trabajaba. O mejor dicho, Deidara estaba relajada y Sasori estaba sentado en su caparazón, esperando que pasara la lluvia que había comenzado. Si había un solo problema con las modificaciones que se había hecho a sí mismo, era el hecho de que le era imposible dormir. Hubo un movimiento repentino en la distancia, e incluso Deidara levantó la vista para ver a Kisame venir, luciendo irritable, junto con el completo idiota conocido como Tobi, y una figura envuelta en una capa que supuso era Itachi. Te tomó bastante tiempo, dijo Sasori. Me encontré con un pequeño problema, dijo Kisame. Un viejo amigo mío estaba buscando sangre. Yo diría que lo encontró. La batalla a 3 bandas es bien conocida ahora. Danzou está ocupado jugando a la política y tratando de evitar una guerra con Kumo, por lo que está lo suficientemente ocupado como para que podamos continuar nuestras actividades en segundo plano. El líder quiere que Hitachi informe a él tan pronto como sea posible. Tobi cree que eso va a ser un problema, dijo Tobi, hablando con esa voz molesta que tenía. Itachi-san se ha ido. Kisame-san no sabe dónde está, pero encontramos un nuevo amigo. Un nuevo amigo. Sasori automáticamente miró a la figura, quien se quitó la capucha. Era un Uchiha, pero era una mujer. Su largo cabello negro se sentía suelto hasta su cintura, lo cual Sasori siempre había considerado una forma maravillosa de ser agarrada, y su rostro, bastante bonito, supuso, estaba sin expresión. Deidara entrecerró los ojos, probablemente comparando mentalmente a la mujer con Itachi y encontrando algunas similitudes inmediatas. Sasori, Deidara, ella es Uchiha Yumi. Setsu me ha informado que ella se unirá a Akatsuki. Tenemos un largo camino por recorrer, suspiró Naruto mientras se levantaban al día siguiente. Ignoró el hecho de que Sasuke parecía más cansado de lo habitual. Probablemente había estado hablando con su hermano, aunque esa mirada fría en su rostro que normalmente significaba que no estaba contento por algo estaba allí. Tendría que arrinconarlo en algún momento más adelante y lograr que le contara lo que había sucedido. Por supuesto, esto se olvidó en el momento en que dijo que Itachi emergía del área separada para las chicas. Todos lo miraron fijamente. Itachi parpadeó ante el grupo de chicos y salió, completamente tranquilo. Él está, vivo, susurró Sai. Hemos sido testigos de un verdadero dios entre los ninja, dijo Naruto. Incluso Ero-Sanin nunca se atrevería a poner un pie en esa tierra sagrada. ¿Pero no es un poco repugnante que haya entrado en la habitación de un par de niños de 12 años? Preguntó Aku, mordiéndose el labio. Los chicos lo miraron fijamente y Neji hizo crujir sus nudillos. Veamos si podemos envenenar a algunos de los ninja puffs. De todos modos, no son comestibles. Nadie se daría cuenta, dijo Kimimaro con calma. Sasuke levantó una ceja. Ustedes se dan cuenta de que probablemente tenía una muy buena razón para estar allí, ¿verdad? Preguntó. ¿Cómo qué? Preguntó Gaara, había un borde peligroso en sus ojos. Eso fue muy extraño, dijo Sakura mientras salía de la habitación, sacudiendo la cabeza. Se detuvo cuando vio a los chicos pero luego se encogió de hombros. ¿Sabías que Itachi acaba de entrar y pidió quita esmalte? ¿Qué? Dijo Neji.
Supongo que a Katsuki le gustaba mucho que sus miembros usaran esmalte de uñas morado por alguna razón, dijo Sakura. Como dije, es realmente extraño. De todos modos, ya estamos listos. Hinata está empezando a sentirse mejor, pero, Naruto asintió. Tendrían que evitar a las personas lo mejor que pudieran y ayunar. Whirlpool no debería estar muy lejos, dijo al fin, respirando profundamente y saliendo al sol, esperó a que Hinata se uniera a ellos para poder comenzar. Intentemos llegar allí rápidamente. Además, probablemente hayamos hecho el libro de bingo. Ahora nos falta Nin. Tendremos que tener cuidado. Se escuchó un ruido en la habitación de las chicas y Hinata salió. Tenía mejor aspecto que el último día, pero todavía un poco deprimida. Ella les dio una pequeña sonrisa a todos. Está bien. Estaré bien, dijo. Su sonrisa era demasiado grande y Neji estaba parado a su lado, pero tenían que moverse y todos lo sabían. Por el momento, no hay señales de ningún perseguidor, dijo Itachi, apareciendo de la nada. Es tiempo de irse. Naruto asintió e hizo un gesto a todos. Quizás debería hacer algo para dejar un rastro, preguntó Sai. Ha estado mejorando en ese tipo de cosas. Naruto asintió y Sai rápidamente dibujó lo que parecía un monstruo con pies, indicándole que se moviera en la otra dirección. Sai, haces dibujos espeluznantes, dijo Kimimaro. No estás en posición de hablar sobre cosas espeluznantes, dijo Sai, sonriendo. Poco a poco, parecía que todos comenzaban a recuperarse de su derrota. Naruto le sonrió un poco a Hinata, ella le devolvió la sonrisa, pero aún así se veía mal. Bueno, no todos. Whirlpool era una sombra de lo que era antes. Una vez, la aldea había sido próspera, aunque no era conocida por su poder militar. Había sido un pueblo de pescadores que, por suerte, había logrado ganarse una fuerza permanente e incluso algo de respeto. Fue desafortunado que la aldea fuera prácticamente destruida tanto por el desastre natural como por la guerra. El Mizukage había visto el área como un lugar maravilloso para establecer un punto de apoyo que le permitiría atacar a otras naciones pequeñas y así expandirse, y esa primavera, el aumento de las lluvias había hecho que los edificios se hundieran en el suelo y convirtieron el área en un pantano temporal. Por lo que el proyecto se puso en marcha y nunca se reanudó y miles de hombres, mujeres y niños se quedaron sin hogar. Hoy en día, el lugar simplemente se pudrió. Los edificios que no se habían hundido estaban en ruinas, pero los desastres habían pasado y seguía siendo una buena ubicación. Al menos, eso era lo que Tsunade seguía diciéndose a sí misma. En realidad, el lugar parecía un desastre y era deprimente contemplar las ruinas de las vidas, las esperanzas y los sueños que alguna vez habían sido parte del pueblo. Para ella, era como estar en un cementerio y se encontró con ganas de hablar en voz baja. Jiraiya, naturalmente, no tenía respeto por los muertos. Este es un gran lugar. Tal vez incluso para un complot. Un joven, que huye de las autoridades por un crimen que no cometió, se topa con las ruinas de una aldea que alguna vez fue próspera. El único que queda es una mujer encantadora, atormentada por los recuerdos de los amigos que ha perdido. Mientras él permanece con ella, ellos, tengan sexo, dijo Orochimaru aburrido. No importa cuántas veces cuentes la historia, sigue siendo la misma. Golpearon. El fin. Pensé que a estas alturas ya te habrías aburrido. Envejecer es obligatorio. Crecer es opcional, resopló Jiraiya. También lo es pensar. Bueno, acababan de empezar donde lo habían dejado. Habría sido dulce si Tsunade no hubiera tenido que escucharlo todo el tiempo cuando no estaba trabajando con los heridos y consolando a los que lloraban a los muertos. Los muertos. La chica rubia, Ino, apenas hablaba después de que se confirmó la muerte de su padre, y mientras su madre trabajaba duro con los heridos, Tsunade temía que la pobre chica se alejara o algo así. Tal vez hubiera sido mejor si su equipo estuviera allí, pero los otros dos tenían sus propias familias que cuidar y primos que llorar. Deberían haberse detenido en el momento en que falló el ataque sorpresa. Ella y Jiraiya deberían haberse rendido. Tsunade negó con la cabeza. No importó.
Esto era lo que había sucedido e iba a tener que trabajar con ello. Ya hemos descubierto que el edificio principal ha sobrevivido a la mayoría de los daños, a pesar de que está casi completamente sumergido. Eso podría ser una ventaja para nosotros si nos siguen, dijo Tsunade con voz punzante. Eso podría funcionar, pero habrá señales de que estamos presentes de todos modos, dijo Orochimaru. 1, por ejemplo, y signos de caza. Podremos utilizar a los civiles para ese trabajo, simplemente comprando lo que necesitamos y desviando la ventilación para los incendios a zonas que realmente no tienen gente. Parece que vamos a necesitar algunas de esas habilidades que aprendimos en la academia y que nos enseñaron en caso de que la aldea fallara, dijo Jiraiya pensativamente. ¿Quién lo hubiera pensado? Enviaremos a Akumei a cazar cuando lleguen en este momento. Tenemos que instalar a todos y atender a los heridos. Anko no se había tomado bien la noticia. Iruka sabía que tenía problemas con su antiguo mentor, aunque solía bromear al respecto y hacer que pareciera como si hubiera matado a su mascota para experimentar o algo así. En realidad, nadie pensó mucho en ello ni hizo preguntas. Los únicos que sabían con seguridad lo que pasó, siendo los Anbu y el consejo, nunca lo habían mencionado. Probablemente Ibiki también lo sabía. La cabeza de ese hombre estaba llena de casi todos los secretos de Konoha. Iruka nunca había preguntado por qué pensó que era de mala educación. Lo mismo que nunca comentó sobre la elección de Anko de usar malla con tela color piel para que pareciera que estaba corriendo desnuda. Ella siempre parecía apreciarlo. Particularmente cuando había venido a disculparse por su grosería la noche en que Naruto y sus amigos se habían escapado. Como él nunca había preguntado, se sorprendió cuando ella apareció de repente en la tienda que él había instalado y entró furiosa. Está bien, hablaré, pero solo contigo, dijo, mirando al suelo. ¿Qué? Dijo Iruka, mirando a su alrededor. Cuando era niño, me asignaron como aprendiz de Orochimaru. Yo, no jugaba bien con los demás, y era un niño extra, así que a nadie realmente le importaba que me estuvieran dando un trato especial. Era la primera vez que me trataron como si fuera importante. Orochimaru era un maestro duro, pero, pensé que era bueno. No era fácil para una chica ser tomada en serio como una kunoichi que quería especializarse en algo más que apoyo en aquel entonces, y el hecho de que él me tomara en serio realmente me halagó. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Me llevó a lo que llamó un ejercicio de entrenamiento, lejos de todo y de todos, y me preguntó qué haría para ayudarlo. Ella dejó de mirar hacia abajo. Dijiste cualquier cosa, dijo Iruka suavemente. También podría haberlo hecho, dijo Anko encogiéndose de hombros. Ni siquiera capté las espeluznantes vibraciones pedófilas de esa pregunta. Fui tan idiota. Entonces, yo, en su pequeña mente enferma, di mi consentimiento y luego él hizo la prueba conmigo. Él había hecho esta cosa, que era se supone que me haría más poderoso, si no moría primero. Bueno, obviamente no morí, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Me defendí. Me negué a morir. Al principio, fui lo suficientemente estúpido como para querer que mi querido sensei estuviera orgulloso de mí. Luego, cuando el pensamiento consciente desapareció, fue porque quería vivir. Sobreviví, enfermo, casi muerto, dolorido, y entró en la habitación donde me habían confinado, me felicitó por vivir y luego me dijo que era un fracaso y que no quería tener nada más que ver conmigo. Me dejó en medio del bosque para regresar con nada más que la ropa que llevaba puesta, en medio de Butter Country. Iruka hizo una mueca. Ella no necesitaba dar más detalles. Solo la idea de tener 13 años y tener que caminar a través de ese agujero infernal con una diadema de Konoha puesta lo hacía temblar. Bueno, probablemente se lo había quitado, pero aún así. Incluso cuando estaba en uno de sus raros momentos en los que no estaba en medio de algún tipo de guerra civil, el área a menudo había estado llena de ninjas desaparecidos, así como de familias que nunca se habían unido a una aldea. Sin embargo, regresaste de una pieza. Anko sonrió. Más o menos. Lentamente, sin saber qué debía hacer, Iruka la abrazó.
Al principio, ella se puso rígida, casi como si fuera a retroceder, pero luego sus brazos lo rodearon, acercándolo más y su boca sobre la de él, e Iruka prácticamente perdió el intento de todo durante unos minutos. No confiaré en él. Anko le susurró al oído. No es necesario, dijo Iruka suavemente, acercándola un poco más. Está bien. Iba a decir algo sobre confiar en él, pero su boca estaba sobre la suya otra vez, y hablar simplemente no parecía importante en ese momento. Les tomó 5 días, viajando duro, llegar a Whirlpool. Habían tomado el camino más largo, haciendo largos desvíos y dividiéndose para dejar rastros falsos, mayormente por recomendación de Itachi, y como estaban tratando con alguien que estaba acostumbrado a ser un buscado criminal, Naruto no vio ninguna razón para discutir con el hombre. Además, le dio a Hinata tiempo para llorar sin que la gente le hablara. No hubo mucho tiempo para decir nada. Llegaron al lugar una mañana, cuando el otoño comenzaba a llegar. La niebla había cubierto la cala donde una vez se había construido la aldea, y por el momento, Naruto no podía ver las ruinas del edificio principal ni ninguna otra estructura sobreviviente. Pero podía oír el mar a esa distancia, y el conocimiento de que de allí venía su familia lo hizo quedarse un poco tranquilo mientras lo miraban. ¿Los demás ya están ahí abajo?, preguntó Aku, mirando a Neji y Hinata. Ambos tenían el Byakugen activado. Parece que la mitad del pueblo se fue con nosotros, dijo Neji, sonriendo. Muy bien, demos la señal y bajemos para recibir nuestra cálida bienvenida, dijo Naruto, sonriendo. Con una sonrisa, Sasuke envió una bola de fuego que explotó en el aire 3 veces y bajaron. Casi todos en el campamento estaban dormidos mientras se abrían paso a través de la niebla, haciendo que el campamento pareciera abandonado o algo sacado de una de esas películas como La maldición de Nekomata que tendían a estar siempre en algún cine deteriorado u otro. Si no fuera por el sonido de los ronquidos de algunas de las tiendas y el hecho de que Neji y Hinata podían ver que había gente viva, Naruto habría estado un poco asustado. Pero aún así no deberían haber escuchado algo. Estás temprano. La voz de Jiraiya cortó el silencio. Naruto se giró para verlo parado afuera de una gran tienda de campaña hacia el centro del campamento y les hizo señas para que entraran. Se detuvo por un momento cuando sus ojos se posaron en Itachi, frunció el ceño, pero luego pareció encontrar una solución ya que se movió para dejarlos entrar a todos, agachándose bajo la solapa. Naruto se encontró relajándose completamente por primera vez desde que llegó a la ermita. Él extraña ese lugar. Era bastante espacioso, pero era la tienda de campaña de Jiraiya, y había un pequeño escritorio y útiles para escribir en un rincón. Debió haber usado pergaminos para guardar las cosas. Solo Jiraiya cargaría pergaminos para llevar suministros para sus estúpidos libros. Tsunade no estaba a la vista, lo cual era extraño, ya que generalmente estaba presente cuando sonaba la señal. Jiraiya e Itachi se miraron con la misma expresión en blanco, pero entonces Itachi se movió, sacó una katana y algunos kunai y los arrojó al suelo. He venido a pedirle asilo a Akatsuki, dijo Itachi suavemente. Proporcionaré información a cambio. Jiraiya lo miró fijamente. Entonces, ¿has desertado?, preguntó, esperando el asentimiento de aprobación. Te estarán buscando. Dudo mucho que conozcan este lugar, y dudo que estén dispuestos a atacar todavía. Yo, causé algunas dificultades antes de partir que creo que los ralentizarán lo suficiente como para que nuestro rastro se enfríe por el momento en que lo recogen. Jiraiya sonrió. Bueno, tendrás que hablar con nuestro encantador médico jefe, pero en mi opinión está bien. Aunque si nos traicionas, estás muerto. Fue un poco espeluznante como su rostro ni siquiera cambió de expresión cuando dijo eso, pero la intención asesina en la habitación aumentó solo por un momento, y Naruto estaba seguro de que sería más que capaz de seguir esa amenaza. Se giró hacia el resto de ellos, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Hinata. Escuché lo que le pasó a tu papá. No creo que hubiera preferido irse de otra manera, dijo suavemente. Hinata sonrió levemente, pero la expresión no llegó muy lejos. Solo, desearía, haber tenido la oportunidad de hablar con él otra vez, susurró.
Quema incienso. Habla con él de esa manera, dijo Jiraiya. Solo dime si empieza a responder. Hinata se rió un poco y, por primera vez, su sonrisa fue más genuina. Gracias, Jiraiya-sensei, dijo suavemente. Jiraiya asintió, mirando a los demás. Bien, ahora. El resto de ustedes. Tienen mucho trabajo que hacer. Vamos a pasar a la clandestinidad. Hay una entrada con algunos túneles viejos que algunos sobrevivientes de la catástrofe original usaron aquí, pero en su mayoría están derrumbados por ahora. Estamos trabajando para reelaborarlos, pero tenemos que trabajar rápido. Konoha está ocupada lidiando con las consecuencias de nuestras travesuras, pero mis fuentes no saben cuándo Danzou podría arriesgarse a un ataque nuevamente. Para entonces, quiero que estemos a salvo bajo tierra sin señales de que alguna vez estuvimos aquí. Lo tienes, dijo Naruto. Bien, dijo Jiraiya, sonriendo. Ahora hay personas que quieren hablar con todos ustedes, así que ¿por qué no mirar a su alrededor? Se habían separado y Sakura estaba disfrutando de un poco de tiempo para pensar en todo. Habían perdido y Yumi realmente la había hecho parecer inútil. Ella tenía que hacer algo. Ella había dicho antes que iba a mejorar, y sabía que era principalmente porque no había podido usar la mayoría de sus habilidades reales, pero... Suspirando, Sakura pateó una lata, enviándola a volar. Algún aprendiz de Tsunade. Shizune no habría sido atrapada. Simplemente habría respirado veneno o algo así. Bueno, me preguntaba cuándo volvería a verte, dijo una voz familiar mientras Sakura se giraba para ver a las ancianas de Konoha caminando hacia ella. La chica babosa dijo que te tomarías tu tiempo, pero estaba empezando a preocuparme si moriría antes de que aparecieras. Ella estuvo aquí. Umi, buenos días. Dijo Sakura, cayendo en la cortesía por no tener idea de qué más decir. Lo es, asintió la mujer. Tienes cierto potencial con tu chakra, ¿estoy en lo cierto? Tengo una pregunta, ¿crees que podrías, no sé, concentrarte en eso? ¿Puedes simplemente patearlo? Sin estar segura de qué decir, Sakura miró hacia donde estaba sentado y se concentró en él con fuerza, sintiendo que algo se le escapaba. Por un momento, algo delgado y brillante apareció entre ella y eso, pero luego desapareció. La mujer sonrió. ¿Qué fue eso? Sakura respiró. Eso fue algo que podría enseñarte, dijo Chiyo pensativamente. Era el crepúsculo cuando todos se reunieron nuevamente. Aqua había estado hablando tranquilamente con Isaribi, mientras Abusa observaba desde lo que podría haberse considerado una distancia segura, pero probablemente no lo era. Kimimaru había estado principalmente mirando a su alrededor, hablando con algunas personas y una vez se detuvo para molestar a su prisionero. Parecía realmente disfrutarlo, aunque Tayuya no parecía darse cuenta de que insultarlo solo hacía que quisiera molestarla más. Hinata y Neji habían estado bastante callados, pero Hanabi los encontró lo suficientemente rápido. Naruto estaba bastante seguro de que estaban de luto a su manera y no estaba seguro de si debía interrumpir. Después de todo, no importaba lo mal que se sintiera por él, nunca había tenido un padre, al menos no uno que pudiera recordar, así que no estaba seguro de si lo que dijo no fue un poco duro de escuchar para ella. Sasuke e Itachi también tenían que ponerse al día, aunque él estaba bajo la atenta mirada de Tsunade y parecía estar tomando algún tipo de medicamento que le hacía sangrar la nariz. Estaba sentado en una roca, contemplando el campamento cuando Sasuke lo encontró, fue seguido por Sakura y los demás. ¿Cómo está Itachi? Preguntó Naruto. Tsunade dijo que va a hablar con algunos de los Yamanaka. Hasta entonces, él está bajo custodia. Con Orochimaru. Naruto resopló. Incluso después de lo que Jiraiya había dicho, todo el asunto del lavado de cerebro todavía sonaba una locura. Vamos a desafiarlo de nuevo, dijo Naruto, observando cómo el sol desaparecía detrás de las montañas que separaban a Whirlpool del resto del mundo. Por supuesto, dijo Kimimaru en voz baja. Tengo algunas cosas de las que ocuparme, murmuró Sasuke. Nunca antes habíamos hecho algo a medias, dijo Sakura. Solo yo quiero estar preparado. Hubo algunos asentimientos.
¿Qué pasa con Akatsuki?, preguntó Aku. Creo que deberíamos preocuparnos por eso cuando llegue, dijo Neji, cerrando los ojos. Regresemos. Lee y Gai van a venir aquí y empezar a entrenar como locos, y no quiero que me obliguen a unirme a ellos. Se rieron un poco, pero el sonido no era tan confiado como antes. Naruto se levantó y levantó el puño en el aire. Muy bien chicos, y chicas. Sakura llamó. Y chicas, asintió Naruto, no estamos muertos y vamos a mejorar. Sí, las cosas no salieron como queríamos la primera vez, pero no morimos y vamos a seguir adelante. Para volvernos más fuertes. Tenemos la mejor parte de Konoha con nosotros, y vamos a seguir ejecutando misiones y lo haremos justo delante de las narices de Danzou. Él sabe que estamos allí, y sabe que son peligrosos. Y sabes algo, el resto del mundo también lo sabe. Estamos destrozados por la pequeña cosa de Konoha sobre cómo mataron al viejo. Él sonrió. Además, recuerda siempre, quien lucha Yuye vive para ver la luz del día, coreaban los demás. Deja de intentar hacer eso inspirador, murmuró Sasuke, poniendo los ojos en blanco, pero estaba sonriendo. Y los demás también parecían un poco más felices. Naruto sonrió y se reclinó, mientras la gente comenzaba a charlar un poco y algo de la tensión comenzó a disolverse. Era la verdad, pensó Naruto, mientras caminaban hacia el campamento, viendo caer la noche y comenzar a encender los incendios. Habría un genjutsu para ocultarlos muy pronto y nadie sabría que estaban allí. Se levantarían de nuevo y serían mejores por ello. No fue perfecto. No fue una victoria completa y todos sus problemas quedaron resueltos. La gente había muerto por ellos, y algunos de ellos eran personas que conocían y por las que se preocupaban. Pero todos estaban vivos, y de alguna manera, como siempre, desde el momento en que se habían escondido en un carro saliendo de la ciudad, sobrevivirían. Akume y Finomake. El uniforme. Itachi no estaba seguro de dónde había ido el uniforme de Akatsuki, pero había comenzado a deambular por uno de los edificios tratando de encontrarlo. La única pista que tenía era de Jiraiya, quien tenía una extraña sonrisa en su rostro y le dijo que fuera a mirar los edificios de las afueras y tal vez encontraría algo. Era un problema, ya que el uniforme podría tener algo que llevar a Akatsuki o más bien a Setsu a olfatear su cuerpo. Ciertamente Kisame ya había informado en ese momento. Oh, vamos, Sasuke, lo has tenido durante media hora, deja que alguien más tenga el turno. La voz quejumbrosa de Uzumaki Naruto llegó a sus oídos. Es la capa de mi hermano, dijo la voz de Sasuke. Y lo estás acaparando. Quiero ver cómo me vería malvado, llamó la voz de Haruno Sakura. Vamos, niños, todos podemos turnarnos para ver cómo nos veríamos en Akatsuki, dijo uno de los mayores, tal vez Kimimaro. Itachi entró en la habitación, mirando a Sasuke, quien parecía haber adoptado una pose dramática, pero se había congelado, mirándolo con los ojos muy abiertos. Todos los demás también lo miraban, y una parte de Itachi pensó que era gracioso que Aku y Kimimaro se sonrojaran ligeramente avergonzados de estar realmente interesados en este tipo de cosas. Cuando termines de jugar con él, recuerda devolverlo, dijo finalmente Itachi, dándose la vuelta y alejándose. Por un momento, hubo algo de silencio en la habitación, pero Itachi tuvo que reprimir una sonrisa cuando escuchó el sonido. ¿Esto significa que ahora es mi turno? La voz de Naruto logró llegar por el pasillo.